En el principio de los días, cuando el hombre aún no sabía nombrar con claridad sus miedos ni sus esperanzas, Dios ya caminaba en silencio entre ellos. No lo hacía con estruendo ni con fuego, sino con la paciencia de quien observa el corazón antes que las palabras. El mundo avanzaba con pasos torcidos, y el ruido de las ambiciones había comenzado a ahogar la voz suave de la conciencia. Los hombres trabajaban, luchaban, construían, pero habían olvidado mirar al cielo no para pedir, sino para agradecer. Y aún así, Dios no se había apartado. Hubo un tiempo en que el cansancio se volvió costumbre, y la fe un recuerdo lejano. Los pueblos se multiplicaban, pero el amor se dividía. Cada quien buscaba lo suyo, cada quien defendía su verdad, y la justicia se medía por conveniencia. Sin embargo, Dios seguía hablando, no siempre con palabras, sino con silencios que dolían, con puertas cerradas que invitaban a reflexionar, con noches largas que obligaban a mirar hacia adentro, porque Dios, incluso cuando calla, sigue formando al hombre. Entre esas noches hubo una en particular, una noche en la que un hombre justo se sentó en el suelo, cubierto de polvo y preguntas. Había hecho lo correcto, había obedecido, había sido fiel, y aún así lo había perdido todo. Sus manos estaban vacías, su casa en ruinas y su corazón herido. Miró al cielo no para reclamar, sino para entender. ¿Dónde estás?, susurró, no con soberbia, sino con una fe cansada. Y Dios escuchó, porque Dios siempre escucha al que pregunta desde el dolor sincero. No respondió de inmediato, dejó que el silencio trabajara, que la herida respirara, que la fe se purificara. Porque hay respuestas que no llegan como palabras, sino como transformación. Y mientras el hombre esperaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Comprendió que Dios no es un contrato de recompensas, sino una presencia constante. Que la fe no es garantía de ausencia de dolor, sino certeza de que el dolor no será inútil. En otro tiempo, en otro lugar, un pueblo caminaba sin rumbo claro. Habían sido liberados, pero no sabían vivir en libertad. Miraban atrás con nostalgia, aunque atrás solo había cadenas. Se quejaban del camino, del calor, del hambre, del cansancio, olvidando que cada paso era una promesa cumplida. Dios los guiaba de día y de noche, pero ellos seguían dudando, no porque Dios fallara, sino porque el miedo siempre grita más fuerte que la esperanza. Aún así, Dios no los abandonó. Les dio agua donde no la había, alimento donde no crecía nada, sombra donde el sol quemaba sin misericordia, y cuando se equivocaban, cuando levantaban ídolos por desesperación, Dios corregía, no para destruirlos, sino para enseñarles, porque el castigo de Dios nunca es venganza, es corrección. Es el padre que duele cuando corrige, pero ama demasiado como para permitir que el hijo se pierda. Pasaron generaciones, y la historia se repetía, con otros nombres y otros rostros, reyes que comenzaban humildes y terminaban soberbios, profetas que gritaban verdades que nadie quería escuchar, viudas que confiaban con lo último que tenían, jóvenes que eran llamados cuando nadie apostaba por ellos, y en cada historia Dios demostraba lo mismo. No elige por apariencia, sino por corazón. No actúa por prisa, sino por propósito. Hubo un momento en que la oscuridad parecía haber ganado terreno. La injusticia se había vuelto sistema, la mentira se sentaba en tronos y la violencia dictaba leyes. Muchos pensaron que Dios se había ido, pero Dios nunca se va. Solo obra en silencio cuando el ruido humano es demasiado grande. Y entonces, cuando nadie lo esperaba de la manera que lo imaginaban, Dios decidió acercarse como nunca antes. No llegó con ejércitos ni con coronas, llegó en humildad, en fragilidad, en cercanía. Caminó con los cansados, tocó a los olvidados, miró a los que nadie miraba. Habló de un reino que no se conquista con fuerza, sino con amor. Enseñó que el que pierde por amor gana eternamente, que el que sirve es más grande que el que manda, que perdonar libera más que vengarse. Muchos no lo entendieron, otros se sintieron amenazados, porque la luz no solo ilumina, también deja ver la suciedad que se quiere ocultar. Y aún sabiendo el destino, no retrocedió. Amó hasta el final,
incluso a quienes lo traicionaron, lo negaron y lo abandonaron, porque el amor verdadero no depende de la respuesta del otro, sino de la decisión de amar. Después del dolor vino el silencio, y tras el silencio la esperanza, porque Dios siempre convierte el final en principio. Lo que parecía derrota se transformó en vida, lo que parecía muerte se volvió promesa. Y desde entonces, cada corazón que se abre, cada fe que resiste, cada oración susurrada en la madrugada, sigue siendo escuchada. Hoy, como ayer, Dios sigue caminando entre los hombres. Sigue tocando conciencias, levantando caídos, sanando heridas que nadie más ve. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre fortalece el alma. No siempre quita la tormenta, pero enseña a caminar sobre las aguas del miedo. Y si hoy te sientes cansado, confundido o lejos, recuerda esto. Dios no se alejó de ti. A veces basta con guardar silencio, respirar profundo y volver a mirar al cielo, porque Dios sigue siendo el mismo, fiel, presente, eterno. Y su amor, aunque no lo entiendes, nunca deja de sostenerte.